Riquísimo salteado de champiñones y cebolla, una guarnición perfecta para un corte de carne. Y vamos a utilizar la cebolla Vidalia, que es un poco más dulce. Le cortamos la orilla, la limpiamos muy bien y la vamos a cortar como si fueran aros de cebolla. Y vamos a utilizar la mitad. Ya que cortaste los aros, entonces la vamos a cortar por la mitad. Y así es como van a quedar. Y en un sartén vamos a poner 2 cucharadas de mantequilla. Vamos a esperar a que se derrita. Y le vamos a agregar 1 cucharada de salsa inglesa, que es lo que le da el rico sabor a este salteado de champiñones. Revolvemos con la mantequilla. Y agregamos los champiñones. Estos son champiñones enteros que los corté por la mitad y son media libra. El fuego lo tenemos medio alto. Revuelvo yo un poquito los champiñones para que agarren el saborcito de la mantequilla y luego los vamos a dejar quietos como por 1 minuto y medio. Pasado ese tiempo, volvemos a revolver por otro 1 minuto y medio hasta que den 5 minutos, que es cuando el champiñón ya se empieza a suavizar. Y aprovecho para comentarles lo siguiente, a ver ustedes qué opinan. Saltear significa cocinar un alimento a fuego medio alto con un poco de grasa. Sería más o menos como sofreír, ya que la diferencia con freír es que se necesita más grasa con el fuego más bajo y por mucho más tiempo. Y quiero que me dejen ustedes sus comentarios porque en otros videos me han dicho que esto no es saltear. Bueno, ahora pasamos a agregar la cebolla, que también se va a saltear igual por 1 minuto y medio, luego revuelves otro 1 minuto y medio hasta que den 5 minutos, que es cuando la cebolla se va a suavizar. Y les cuento rapidito porque les decía lo del salteado. Lo que pasa es que yo tengo una receta de vegetales salteados y una persona me decía que eso no era saltear. Y esta receta, por decir, yo la encontré hace muchos años en una revista y así se llama, salteado de champiñones y cebolla. Por eso les pido su opinión, a ver qué piensan. Es que luego siento que hay personas que se fijan demasiado en otros detalles del video más que en la receta o en la comida, que para mí es lo importante, porque ya saben que yo se las paso a todas las personas que quieren tener una opción nueva, una receta nueva para cambiarle, para no aburrirse de lo mismo, o para las personas que están aprendiendo a cocinar. Me han dejado mensajes bien lindos diciéndome: ay, es la primera vez que me sale un arroz o un guisado, y no saben lo bonito que se siente ese tipo de comentarios. Y ya saben que mi único deseo es que preparen la receta y la disfruten tanto como yo. Y ya que la cebolla y el champiñón está suave, le vamos a agregar 1 o 2 dientes de ajo picaditos según que tanto te guste el ajo. Y ya solamente lo dejamos por unos 2 o 3 minutos. Y lo vamos a condimentar con un poquito de sal al gusto. Yo estoy utilizando la sal rosa. Y también vamos a ponerle un poquito de pimienta. Solamente revolvemos un poco y esto ya quedó listo, y no sabes el aroma de estos champiñones, huele riquísimo.
Además, mira qué pinta tienen, se ven deliciosos. A ver, vamos a probar a ver qué tal saben. Saben riquísimos. Además, como te comentaba al principio, es ideal como guarnición con un corte de carne, con un sirloin, con un ribeye. Y no nada más con carne, lo puedes comer con pollo, con chuletas, con pescado, con lo que quieras. Son deliciosos. Así que aquí te paso la lista de los ingredientes para que tú también los prepares y los disfrutes tanto como yo. Y si te gustó este video, no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.